Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 8, donde dice: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La tercera puerta de acceso que Satanás puede utilizar en la tentación es la vanagloria de la vida, como nos dice la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es también la que utilizó en la tercera tentación. Note que la tercera es la más intensa y difícil de todas ellas. Nadie que venza a Satanás en las tentaciones puede pensar que dejará de intentar su caída en una forma más intensa y también más sutil, ya que su propósito es hacer fracasar al creyente y por tanto lo intentará de cuantas maneras le sean posible. Satanás llevó literalmente como consigo de ahí el sentido de llevar al Señor hasta situarlo sobre un monte muy alto, para mostrarle desde allí todo los reinos del mundo y también su gloria. Pero indudablemente surge la pregunta: ¿es esto literal? También debe de considerarse que realmente el Señor fue conducido desde el pináculo del templo a un monte alto. Ahora bien, ¿cuál de los montes de la tierra es suficiente para una panorámica de todos los reinos del mundo? Y también, ¿qué montaña de los alrededores del Jordán pudo haber sido? Lucas puede dar la pauta para entender esta afirmación como expresión de una visión panorámica que el tentador puso delante de Cristo sobre los reinos del mundo y su gloria. Y es que así se puede entender la expresión del segundo evangelio cuando dice: le mostró en un momento, esto es, hizo discurrir delante de él una visión panorámica de los reinos del mundo. Sin duda, esta interpretación no satisfará a algunos que consideran que debe de entenderse esto como algo literal. Pero, sin embargo, debe de recordarse que también Juan fue llevado a una alta montaña cuando estaba desterrado en Pasmo, desde donde le fueron mostradas importantes visiones, no físicamente, sino cuando estaba en el Espíritu. Apocalipsis, capítulo 1 y los versículos 9 y 10 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Lo importante de la cuestión no es el monte en sí, sino la tentación de Satanás, ya que entender esta tercera tentación exige conocer el alcance del ministerio mesiánico de Jesucristo. Dios había enviado a su Hijo al mundo con un propósito salvífico, pero también con un propósito de establecer el reino de los cielos entre los hombres. La predicación de Juan el Bautista y la misma predicación del Señor así lo evidencia, ya que el reino de los cielos se ha acercado. Tengas en cuenta que Satanás conocía el testimonio que el Padre
había dado acerca de su Hijo en el momento de ser bautizado por Juan. Este es mi Hijo amado. Capítulo 3, versículo 17. Si Jesús era realmente el Hijo amado, quiere decir que era en quien habían de cumplirse las promesas mesiánicas para el reino de los cielos. Note lo que dice el Salmo capítulo 2 y versículo 8. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por la Escritura Satanás sabía también que el Mesías gobernaría sobre las naciones. Cuando dice el salmista, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Salmo 72, versículos 8 al 11. Por otro lado, el tentador conocía también la porción que ocupaba en relación con los reinos del mundo, ya que Dios había creado al hombre para que fuese el gobernador con autoridad delegada sobre la tierra. El Creador le había conferido autoridad para que juzgase la tierra al hombre. Génesis capítulo 1 y versículo 28. Pero, como consecuencia de la tentación y de la caída, los reinos del mundo, es decir, la esfera de autoridad que el hombre debía de ejercer, le fue trasladada a Satanás, no como derecho, sino como trofeo de victoria. De ahí que pueda decir a Cristo que eran suyos, porque le habían sido entregada la gloria de ellos. Es decir, él controlaba el gobierno de los reinos en el mundo y lo daba a quien quería. Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 6. De manera que si Jesús era el Mesías y venía para instaurar el reino de Dios, tenía necesariamente que arrebatarle al tentador la autoridad que estaba ejerciendo. Es también muy probable que Satanás conociese el plan de salvación y supiese que su derrota no estaba en la esfera de la vida de Jesús, sino en su muerte. De ahí que a lo largo de toda la historia humana de Cristo hubiese continuos intentos por parte del diablo para quitarle la vida, a fin de que no se produjese la cruz, donde él y sus huestes serían definitivamente derrotados. Desde la panorámica de la visión, Satanás estaba mostrando al Señor la gloria de todos los reinos del mundo. Y note que ofreciéndole un medio más cómodo y menos sacrificado para obtenerla. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás hace un impío ofrecimiento a Jesús y le dice, si había venido para hacer suyos los reinos del mundo conforme a la promesa que Dios dio a su Hijo, no había por tanto que esperar más. No era necesario que se produjese la cruz. Estaba dispuesto a entregárselos, sin ninguna reserva, cuando le dice, todas estas cosas te daré. Y note que ciertamente lo que estaba ofreciendo a Jesús era la pompa, la vanagloria, de que estaban y están revestidos los reinos del mundo. ¿No era eso lo que está en el proyecto divino para el gobierno de la tierra? Note que el reino de los cielos no tiene nada en absoluto que ver con los reinos que Satanás
establece en la tierra bajo su control. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 19, dice: Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. El diablo estaba en su derecho de hacer esta propuesta. Él era el príncipe de este mundo que sería echado fuera por la obra de Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, dice: Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Por tanto, Satanás estaba procurando que Jesús recibiese la promesa que el Padre le había hecho, no por el camino de la cruz, sino por mano del tentador, en un acto de sumisión a él. La condición que propone a Jesús para recibir los reinos del mundo es absolutamente vergonzosa. Cuando le dice: si postrado me adoras. Ahora bien, ¿qué quiso decir realmente el tentador? ¿Se trataba de ser adorado como Dios? La palabra podía considerarse como un saludo respetuoso. En ese caso estaría diciendo al Señor: si me rindes homenaje o simplemente si reconoces con respeto, gratitud y reverencia mediante una inclinación delante de mí lo que te ofrezco. Así, por tanto, no era necesario el sufrimiento de la cruz, el abandono del Padre, la intensidad de la agonía en Getsemaní, ya que todo podía ser sustituido por un simple acatamiento a la propuesta del tentador. Y lo mismo que en las anteriores ocasiones, se trata de dejar el programa de Dios para tomar otro distinto. Aparentemente, el resultado sería el mismo. Por la vía de la cruz, los reinos serían tomados para Cristo mediante la experiencia de la pasión, muerte y resurrección. Por la vía de la oferta, Satanás, los reinos vendrían a ser también suyos sin sufrimiento. Y note que en el fondo la cuestión tiene que ver con el resultado de la obra de la cruz, no solo en relación con el reino, sino con la salvación de los hombres, ya que en la cruz Satanás y sus huestes serían despojados de todo lo que es razón de su programa y propósito. El acta de acusaciones contra el hombre sería clavada con Jesús, y Dios, en una admirable dimensión de su justicia, haciendo honor al sacrificio expiatorio de su Hijo, podría dar libertad, perdón de pecados y vida eterna a cuantos crean en Cristo. Colosenses, capítulo 2 y los versículos 13 al 15 dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así pues, la victoria de la cruz dejaría reducido a la impotencia el mundo de Satanás. La propuesta diabólica debe de conducir al creyente a descartar cualquier posibilidad de hacerse con una promesa divina por otro camino que no sea el de la gracia de Dios, que la hará realidad en el momento oportuno. También se produce un desafío a Dios cuando se pretende reclamar al Señor el cumplimiento de sus promesas, ya que no es posible recibir la bendición contenida en cada una de ellas a no ser por medio de la sumisión incondicional a Dios.
Muchas veces, lo mismo que ocurrió con Jesús, el camino de la bendición está escrita con lágrimas y las glorias de las promesas divinas se alcanzan en muchas ocasiones a través del sufrimiento. Cualquier creyente puede ser inducido a cometer el mayor de los pecados bajo la tentación de Satanás. Esto debe de considerarse, ya que quien procuraba conducir al Hijo de Dios a rendirle pleitesía puede conducir también a cualquier otro de los hijos de Dios a la comisión del mayor de los pecados. Jesús es el gran ejemplo que permite al creyente no caer en el desánimo cuando está pasando por circunstancias difíciles o por graves tentaciones. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La victoria de Jesús sobre Satanás se pone de manifiesto en la autoridad de la respuesta que da a la tercera y última propuesta del tentador. Note que la respuesta va revestida de toda la autoridad omnipotente del Hijo de Dios. Por tanto, no podía ser resistida. En ella, Jesús expresa también su repugnancia a las propuestas diabólicas, ya que la tercera tentación está rodeada de una dimensión de ofensa a Dios, que exige una reprensión del tentador. El rechazo es total y contundente. Cristo ordena al diablo que se retire mediante una cláusula de mandato con el verbo en presente de imperativo, cuando dice: Vete, Satanás. Cristo apela a la Escritura, fundamentado el mandato que establece para el tentador, cuando dice: porque está escrito. Por otro lado, la insinuación diabólica no puede ser aceptada bajo ningún concepto por ningún hombre, porque solo Dios merece y debe de ser obedecido. Quien tiene derecho a ser obedecido tiene derecho a ser adorado. El Señor volvió a apelar a la palabra para ordenar a Satanás que abandonase el campo de la tentación. Sus palabras pueden ser otra vez las que Moisés dejó en Deuteronomios, cuando dijo: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomios capítulo 6, versículo 13 y también el capítulo 10, versículo 20. Ya que servir es un acto de adoración, por tanto solo puede sentirse acatando sin reservas la voluntad de Dios si verdaderamente quiere prestarle adoración. Jesús afirma delante del tentador que es inútil que persista en el camino de la tentación, porque él como hombre está dispuesto a hacer solo lo que su Padre quería que hiciese. Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 30, dice: No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y Juan capítulo 6, versículo 38 dice: Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es por eso que no habría oferta alguna que le hiciese cambiar de pensamiento. Nada podría haber de importancia que sustituyese su lealtad y obediencia al Padre. Cualquier intento diabólico en esta dirección estaba destinado totalmente al fracaso.
Con voz de autoridad, Jesús aleja de sí al tentador, llamándole por su propio nombre, Satanás, descubriendo también su perversidad a pretender ser obedecido y adorado como Dios, ya que sólo el Señor Dios, creador y hacedor de todas las cosas, debe de ser adorado y servido como expresamente Él mismo estableció en su palabra. La expresión de Jesús pone también de manifiesto que desde el plano de su humanidad como hombre, también Él adoraba a Dios, cumpliendo así su voluntad, que es la expresión verdadera de adoración. Y voy concluyendo con esto. Jesús agregó la palabra cuando dice solo, que nos muestra en Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. Y este versículo afirma la necesidad de comprometerse con Dios de corazón, de mente y de vida. El hecho de que Jesús cite vagamente un texto de la Escritura debe de animarnos también a memorizarla. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. El Salmo 37, versículo 31 dice: La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Y el Salmo 40, versículo 8 dice: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Nótese que no está hablando de guardar, de meditar en el corazón la palabra de Dios, ya que el propósito es conocer su tema principal y vivirlas a diario, no necesariamente para estarlas citando a perfección, solo en los momentos de tentación y las pruebas. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amigo y amiga oyente, cuando una persona dispone su vida, su corazón a Jesucristo, Él actúa en esa vida y lo hace en ese corazón siempre desde adentro hacia afuera. La misma palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 23, versículo 26: Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Amigo y amiga oyente, si tú ahora recibes a Jesucristo en tu corazón por fe, pasarás a ser hijo de Dios y podrás llamarle a Dios Padre. Y todo esto es por haber rendido tu vida, tu corazón, a Jesucristo el Salvador. Comenzarás a andar un camino nuevo, el camino espiritual que Jesucristo te va a mostrar día tras día. Te invito, pues, a que puedas hacer una oración de fe para recibirle en tu corazón. Es muy sencilla, pero esto sí, hazla con fe. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, he decidido desde ahora en adelante hacer tu voluntad, que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Te pido, en primer lugar, perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón, te recibo a ti, Jesucristo, como mi único Salvador, y deseo caminar cada día de mi vida en tus caminos. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario.
Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.